Ahí va la Caperucita caminando por el bosque, mientras que el lobo feroz en un matorral se esconde. Ahí va la Caperucita con su canasta de flores, que le lleva a su abuelita que sufre de mal de amores. Dime a dónde va, bonita, tan solita por el campo. Voy a casa de abuelita, no te acerques. Buenos días a todos y a todas. A los niños, a las niñas, a las maestras, a los maestros, a las mamás, a los papás y a los alumnos que van a respetar esta obra, los alumnos, con mucho cariño. Trata de una historia de Caperucita. ¿Sabéis quién era la Caperucita Roja? Bueno, pues, a lo mejor no es como lo pensáis. Bueno, esperemos que el sonido nos funcione bien, que no nos ponga, nos haga muchos ruidos. Si hace mucho ruido bajaremos un poquito el volumen, ¿vale? Y a escuchar. ¿De acuerdo? Venga. Era una niña rubia, rubia y pequeñita, blanca y bonita, como una flor. La gente la llamaba Caperucita Roja, por su gorrito de rojo color. Caperucita, Caperucita, le dijo un día su buena mamá: lleva esta torta y estas manzanas.
Algunos que están vosotros conocéis el famoso cuento de Roja, ¿verdad? Sí. Seguro que os da pena. Pobre torpecita. Me duele desde el huevo. Qué pena, ¿verdad? Sí. Pues os ha engañado. Sí, como lo oís. Os han engañado claramente. Que a mí también, claro. Que a vuestros padres, a vuestros abuelos, de todo el mundo. Os han estafado por todo el mundo. Realmente les sucedió así. Que os digo, como nos han contado. Si es verdad que uno lo necesita, con certeza eran rojas. Entonces, moradas. Y su nombre era ese, pues se llamaba Jodita Alfonsina. Vaya usted a saber que también es esto su madera. Pero sí sé que había cazadores. Muchos cazadores. Pues vamos a ver, no seamos ingenuos. ¿Vosotros creéis que sinceramente que la abuela de Caperucita podía vivir sola en medio de un bosque y encima estando enferma? Porque una buena madre se le ocurre a su hija pequeñita cruzar el bosque por donde dejaría un terrorífico lobo. Pues sería esa, ¿no? Y encima con comida. Ahora, para que la abuela andes. Y lo más gracioso de todo, la niña se pone a vacilar. Con el lobo sobre la boca descomunal que esta tiene. Así por la abuela, claro, se lo come con chulerías al lobo. ¿A quién se le ocurre eso? Y cuando se puede matar al lobo, le rajan la tripa. Y aquí salen Capero y su abuela. Tan campante. Y ¡ala! Como si no hubiera pasado nada. Sin un solo brazo. Vamos, hombre. A otro perro con ese hueso, vamos, que eso no se lo cree ni Hades. Lo que realmente pasó es que el mejor será que lo veamos así. Saldremos de dudas. Que me persiguen con sus escopetas para fardar unos con otros. Menos mal que son tan malos que necesitarían a un elefante a 2 metros de distancia. ¿Dónde estás, Lobita? Lobita, ¿dónde estás? Asoma tu ojito, que quiero darte un besito. ¡Anda, Lobita! No la soporto, a esta sí que no la soporto. ¿Qué le habré hecho yo? Madre mía, me persigue por todo el bosque y a mi cueva, amarillera, en la que me puedo ocultar. La última vez me rompió 2 muelas y un colmillo. Sí, como suena, me regaló un suculento filete de ternera, pero lo rellenó con piedrecillas del río y a poco me deja sin dentadura, la muy malvada. ¿Dónde estás, Lobita? Esta vez te traigo un apetitoso pastel, relleno de guindillas, que te hará chuparte los deditos, mejor dicho, las pezuñitas. Anda, Lobita, Lobita bonita. Va a salir tu padre, digo, tu madre, porque lo que sé yo, de aquí no me mueve ni la Guardia Civil. Si me descubre, soy loba muerta, menuda, como las gusta la niña. La llaman el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque tiene carita de ángel que ya está, pero es un demonio.
tiene que cruzar el bosque para ir a casa de su abuelita, que está enferma y solita. Enferma, dice, y se va todos los domingos a bailar al hogar del jubilado. Y no se pierde ni una excursión. Y pobre, la mitad de los terrenos del bosque son suyos y tiene un chalet, que ya quisieran ya, y nada nos quita, una parcela de 2000 metros cuadrados. Pobre, dice, ¿será mentirosa? Anda, Lobita, me he enterado de que eres muy veloz, pero yo soy más. No, si al final me va... Anda, encima provocando a la niña. Lobita, te he hecho una carrera hacia la casa de la abuelita. Quien llegue primero tendrá derecho a comerse toda la meriendola que ha preparado y a darse un chapuzón en la piscina olímpica. ¿Qué tal te parece la proposición? No, si al final me va a hacer salir la moncosa esta. Tal como es el trabajo, cualquiera se niega. Venga ya, pesada. ¿Quieres salir de una vez? Que para algo te paga mi abuelita, para que salgas en el cuento y te dejes papulear. A este paso no vas a cobrar ni un euro que reclames al sindicato de lobos. No, si al final me va a hacer salir la moncosa esta. Tal como es el trabajo, cualquiera se niega. Que ya no asustes a nadie. Venga, elige un camino, el de la izquierda o el de la derecha. Vale, tú el de la izquierda y yo el de la derecha. Pero señorita, si de la izquierda está cortado y además está lleno de zarzas y cactus, pero ya es muy difícil pasar. Y además no me has dejado elegir. Pues pasa, que para algo eres la loba y yo una señorita. Pero bueno, ¿qué te has creído? Irás por el camino de la izquierda y además tendrás que contar hasta 10 antes de empezar a caminar. Pero si yo no sé contar, nunca he ido a la escuela. Así decía yo, que eras una ignorante y más que ignorante. No sé ni cómo me relaciono contigo. Así aprendes. Venga, y sin soltarte ningún número. ¿No podrías darme una cantidad de pan, ese bocadillo de jamón que te estás comiendo, aunque sea para hacer boca? Un trozo de mi bocadillo de jamón de pata negra. Mezclar yo un trozo de mi bocadillo con tus babas de loba callejera, ni hablar. Te lo tendrás que ganar con el sudor de tu frente, loba pedigüeña. Venga, empieza a contar, sin saltarte ningún número. ¿Será esta piedra? Así tropiece con todas las piedras y raíces del campo. Bueno, no se tienen que ganar el sustento. Voy a echar una carrera con ella, su padre, su madre, su abuela y todos los cazadores de este cuento. Maldita sea mi estampa, una loba como yo, de buena estirpe y mejor pedigrí, tener que estar llevando esta vida de perro.
pasado por delante de ella. Vete tranquila. Pobrecilla, qué pena me da. Como caigan manos de esas dos arpías, la van a descuartizar. Hay que poderse. Señora Pelusa, qué sorpresa. ¿No tiene usted miedo de estar sola en el bosque y de una aldea muy terrorífica lograda de mujeres indefensas? ¿Devoradora de qué? De mujeres indefensas, dice. Pero por el amor de Dios, si Lobita es como de la familia, no haría daño ni a una mosca. Además, solo le queda un diente sano gracias a las bragas de mi hija Caperucita. Ella es quien debe tener miedo. Menuda gamberra. Pero tan peligrosa es, si parece una niña encantadora, rubita, con esos ojos azules, y además con esa capucha roja que le sienta tan bien. Por cierto, de Versace creo, ¿no? Pues fíjese. Esa niña es capaz de doblar los cañones de su escopeta para que cuando tire, el tiro le salga contra usted. Bueno, vamos al grano y menos palabrería. Díganos por dónde se ha ido Lobita. Mira, por mí, puede no se deshacer lo que quiera. Que diga que no se desadvertir. Se marchó por allí. ¿Qué vamos? ¿Por qué la tiene tanta marca? Si se puede saber. ¿No es usted? ¿Madre? Pues mi hermano, cuando termine de leer que ya se termina el cuento. Mira, por mí, haced lo que queráis. Pero se marchó por allí. Vamos. Una salud de las tías y decía que su hija era una gamberra. Pues anda que ella por debajo se ha metido. Ay, ay, yo creo que me he roto un tobillo. Pues yo me he despellejado el torrente de abajo y me he clavado todos los guijarros que había a mi paso. Ay, ay. Ay, 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 tengo tantas cosas y agujeros en el cuerpo que tengo que freír agua y que se me salga por todos ellos. La odio, la odio. A mí que me ponían enferma las inyecciones y me han puesto en un momento 8.325 y 50 mampurros de propina. Ay, ay, ay. Esto no puede quedar así. Lobita es un alma de caridad comparada con las malas bestias. ¿Y qué podemos hacer? Caramba, ¿qué torta me ha metido esa rosa? Pues con toda seguridad que te se te ha curado y como el tiempo gastándote el sintetillo. Lobita corre muy grave peligro a manos de esas dos arpías. Si la hija es mala y la madre peor, ¿os imagináis cómo será la abuela? La peor, debemos correr cuanto antes a casa de la abuelita y conseguir llegar antes de que esas dos descuarticen la pobre Lobita. O la abren en la piscina olímpica, son capaces de eso y de mucho más. Venga, vayamos a toda velocidad. Bueno, a mucha velocidad no, que no puedo ni con mi cuerpo. Es que me acuerdo, ay, ay, ay. Venga, rápido. Que me da lo bonito de las barras de esas brufas. Os uní al mapa cuando terminé de cursito a Caperucita de cambiar nombre por Mary Poppins. Pobre Lobita, este es Juan.
final las copias. Yo, eso. La niña, mira Mari, cómo está con el mira cómo está, mira. Yo 4 hijos, con 4 algo habrá. Algo te sabrá quedar. Algo sabrá quedar. Y 2 nietos que cuida ahora. No puede ser, algo te se ha quedado. Sé que lo tenía cabeza acabada delante. Estoy ya con el brazo. Anda que no tienes que te lo cojas. No le gusta el brazo. Mira cómo lo ve, mira cómo lo ve. ¡Gato! ¡Gato! ¿Y qué cara de Sansonay tiene? Míralo. Puede que vaya al gimnasio, tía. Cuidado que me tira. ¿Qué sería? ¿Qué eso no quiere? Y te cuento que el lobo llegó a casa de la abuelita, se la comió, se metió en la cama y esperó allí a Caperucita. Nada más lejos de la realidad. La primera en llegar a casa, o mejor dicho, a la mansión, la majestuosa mansión, llegó toda segura de sí misma, sí señor, menuda era ya para la cena. Llegó con su cerecita, con su carita de miel, su quesito, su suculento pastel. La bocata de jamón era de sonriente. Sin embargo, no parecía tener importancia. Agitaba la escena sin ningún cuidado. Que el pomo sabedora de que su contenido no iba a causar buena emoción en la sanitaria, es decir, a su abuelita, como si supiera que su regalo era una bebé para aquella importante señora. Para este servicio llamó a la puerta de bronce que tenía que estar capturado al periódico. Ya está bien, Sopaluga. No me hagas más la pelota. Me llevo un plato llamando. Es que estás sola. ¿Qué carácter? No, señorita. Es que desde la casa hasta aquí hay una ropa. Excusa, que excusa. Venga, dile a mi abuela que ya estoy aquí. Y no tardes, que estoy esperando. Enseguida. ¿Cómo está el servicio? No se puede confiar en ninguna de estas palcuatas. Y encima se creen más listas que nadie. La señora me comunicó que coja las 4 porquerías. Primero las de hacer la pelota y las tira a la basura. Los hombres son pero solo son No, sí, ya lo sabía. Es más coño, lo tengo. Guarda de hacerle la pelota a la abuela. Pero mamá se empeñó y... la señora me comunicó como no es sígame, por favor. ¿Qué pasa contigo, abueli? Eres una tía muy enrollada. Sí, señor. Déjate de petardos y dime qué has hecho con el lobo. Lo he dejado para la cárcel. A estas horas se habrá despeñado. Le engañé, diciéndole que se fuera por el camino de los guijarros. Se habrá despeñado. ¿No te parece divertido? Muy bien, Caperucita, pero los lobos tienen 7 vidas como los gatos. No me fío, pues si las moscas le diré a los de que se esconda y yo me meteré en mi cama. Si viene, menuda sorpresa se va a llevar. Genial. Voy a sacar eso. Ya sabía yo que mi nieta tenía mis genes, pero mejor después del garrotazo lo emborrachamos.
Aunque la señora Caperuza me ha dicho que ese camino era más seguro, era también muy largo. Ay, qué cansada. ¡Anda, leche! Voy a beber, que estoy muy cansada. Uy, qué mareo me está entrando. Bueno, voy a beber un poquito más. Uy, qué mareo. Ay, qué mareo. Bueno, mejor me cruzo. Ok, si vendrás la abuela y me dice que... Para verte mejor. Tampoco violenta. Para comerte mejor. Muy bien. A continuación, gritar todo lo posible y griten socorro para que vengan a rebotar a ese bicho los cazadores. ¡Alto, alto! Aquí se ha cometido un crimen y os hemos visto. Soltar al lobito a nuestros esclavos y han encontrado con otras malvadas. Liberar al lobito a nuestros son malvadas. Pero te vale suficiente por tanto disparo, chiquillo. ¿Por qué? Porque no te voy a hacer de que yo te diga, malaje. Es verdad, todos somos testigos del maltrato que le habías hecho a la pobre lobita del ranchito. Preciso testigos en mí. Ahora vamos con ella. Vamos a darles un buen remojón por esas malas y por violentas. No, no la hagáis, sigamos igual que ellas. Lo mejor es que les reprochemos lo que han hecho. Que pidan perdón al lobito. No, por favor, que no sabemos nadar. Mira, por favor que nos perdonéis a todas ellas, porque pongan ideas y de por protegerlas. Está bien, les perdonamos, pero exigimos su arrepentimiento inmediato y la promesa de no volver a hacerlo más. Sí, pedimos perdón a todos. No a nosotros, sino al lobito, al que habéis hecho sufrir enormemente como todo el que martiriza y se aprovecha de los animales. Pedid perdón ahora mismo. Sí, pedimos perdón. Y además ahora somos conscientes del daño que le hacíamos. Perdónanos, lobita, no lo volveremos a hacer. Por mí, estoy perdonada si nos guardo rencor. Venid a darme un abrazo. Caracoles, juraría que aparte el abrazo de Caperucita me ha dado un morisco, pero en fin, tengamos la reserva. Madre mía, las servilletas. ¿La qué? Las servilletas para mañana. Mañana lo sabes. También. María Mano, que se tenga.
encierro de las secciones convertidas Caperucita y su abuelita. ¿Cuántos malos Caperucita? ¿Es verdad que tu abuelita se confabuló con Caperucita? ¿Sabes? Todo esto fue inventado. Es verdad el cuento que siempre nos han contado. En cualquier caso, si este cuento te ha gustado, elígelo de su más de tu grado e invita a la presencia a tu vecina de al lado y correr colorado, este cuento se ha acabado. Doesn't quack, and the seal goes out, out, out. But then no one knows. What does the fox say? Pointing nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that? What does the fox say? What the fox say? What the fox say? What the fox say? What does the fox say? The secret of the fox, ancient mystery. Somewhere deep in the woods, I know you're hiding. What is your sound? Will we ever know? Lost in mystery. ¿Os ha gustado? ¡Sí!
Voy a decir los personajes. Como cazador 1, Pablo. Como cazadora 2, María Landete. Como cazadora 3, Verónica Rivera. Como cazadora 4, Erika Parada. Como cazadora 5, Carolina Herrera. Como cazador 6, Sergio Muñoz. Como cazador 7, Javier Pérez. Como cazador 8, Vicente Pardo. Como la madre, Clara. Como el abuela, Ana María Martínez. Como Caperucita Roja, María Martínez. Como criada, Marta López. Como loba, Alba Alonso. Y el mayordomo, Rubén Márquez. Y como el narrador, Víctor. Y como presentadora, Susana Galán. A ver, pobre, unas palabras, el profe. Eso es todo, amigos. Está muy divertida, está muy divertida.